Muy buenos días, hermanos y amigos. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a este su espacio, un llamado a la reflexión. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema ciencia y fe. ¿Qué compatibilidad hay entre la ciencia y la fe? Parecerían ir en oposición una a la otra, pero no, claro que no. La relación entre la ciencia y la fe en Dios ha sido objeto de debate durante siglos. Tradicionalmente se ha considerado que la ciencia y la fe representan formas distintas, ¿verdad?, de la experimentación y el razonamiento lógico. Eso es la ciencia, mientras que la fe en Dios se fundamenta en lo que es el creer espiritualmente y la experiencia personal también que cada uno vive sintiéndose cerca de su creador. Sin embargo, muchos sostienen que no son necesariamente incompatibles. Por un lado, la ciencia se ocupa de explicar el cómo sucede y acontece la cosa, cómo funciona el universo, proporcionando teorías sobre el origen y el desarrollo del cosmos, ¿verdad? La vida y las leyes naturales, de eso se ocupa la ciencia. Por otro lado está la fe en Dios, que aborda el porqué de la existencia humana, el sentido de la vida, que muchos pierden cuando dejan de creer en Dios, y muchas cuestiones de lo que es la ética trascendental. Algunas personas encuentran en la ciencia una forma de admitir la complejidad y el orden del universo, lo que refuerza su creencia en el Creador, porque tanta perfección no puede aparecer de la nada, porque científicamente la nada no puede crear nada. Entonces es imposible que lo preciso y lo complejo que es el universo haya aparecido de la nada. Otras personas, en cambio, prefieren mantener ambos campos separados, el campo de la ciencia y el campo de la fe en Dios, considerando que cada uno responde a preguntas distintas. En definitiva, la compatibilidad entre la ciencia y la fe en Dios depende en gran manera de la interpretación personal y del enfoque con el que se aborden ambas dimensiones. Vamos a leer la Biblia para conocer lo que Pablo nos dice de los científicos de su tiempo. Nos dice la palabra en Romanos 1:22, nos dice: los hombres, afirmándose sabios, se volvieron necios. Y en 1 Corintios 1:27 y 28 nos dice: al contrario, Dios escogió lo que el mundo consideraba locura para avergonzar a los sabios, y Dios escoge a lo que el mundo tiene por débiles para avergonzar a los fuertes. También en 1 Corintios capítulo 3 versículo 19 nos dice: porque la sabiduría de este mundo, escuche bien, porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios, como está escrito: Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice la Biblia: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que sus pensamientos son vanos. Fíjese bien, porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios, como está escrito: Él atrapa a los sabios en su propia astucia, y también conoce que los pensamientos de los sabios son vanos. No está Dios en contra de la sabiduría humana, de la ciencia. Daniel dice que en los últimos tiempos aumentará la ciencia y el saber. Eso es muy importante, porque en este tiempo la sabiduría y la ciencia va a un ritmo muy acelerado.
Entonces, estamos entrando en un tiempo como un tiempo final casi, cuando analizamos lo que es el pensamiento de personas en sentido filosófico, como lo fue Aristóteles, que vivió en el año 384 y al 322 antes de Cristo, Aristóteles, ¿verdad? Cuando el imperio griego, él no creía en un Dios personal o creador al estilo de las religiones abrahámicas, sino que llegó a creer en la existencia divina a través de la lógica y de la observación que él hacía al movimiento del universo. Aristóteles, él veía a Dios como el primer motor, porque él sostenía que había un arranque, que había algo. Y entonces él, para evitar esa cadena infinita de causas, él suponía que debía existir un primer motor que inicie el movimiento sin ese motor mismo ser movido por nada. Esa era la teoría de Sócrates, de Aristóteles, un gran sabio. Aristóteles creía en la existencia de Dios. Así que muchos sabios y científicos siempre han creído en la existencia del Creador, porque es algo tan real como la vida misma. Pero quien no quiera creer en Dios, pues es libre para no creer. Pero es muy importante creer en Dios. También el filósofo contemporáneo con Pablo, me refiero a Lucio Anneo Seneca. Él nació en el año 4 a.C., murió en el año 65 como fruto de la orden del emperador Nerón. Le ordenó que se quitara la vida porque él era asistente de Nerón. Fue también senador. Seneca, Lucio Anneo Seneca, un hombre que creía en lo que es la gratitud. Era para él una virtud noble, la gratitud, la nobleza. Era un hombre con una integridad única y fue muy apreciado por el cristianismo, aunque él veía la existencia de Dios desde otro punto de vista, pero sí creía en Dios como la naturaleza. Identificaba él a Dios como el universo, la naturaleza y el destino. Para él Dios era la fuente de la racionalidad y el orden del mundo. Eso lo veía Lucio Anneo Seneca. Más adelante ya existió un filósofo francés, René Descartes, muy conocido porque era un hombre que creía firmemente en Dios y fue considerado el padre de la filosofía moderna. René Descartes, recuerde que estamos hablando de ciencia y religión. La filosofía también es una ciencia. René Descartes nació en el año 1596 y vivió, ¿verdad?, 53 años. René Descartes fue un filósofo que creía muy firmemente en Dios. Él tenía una teoría que yo no comparto. Él decía que un Dios tan sabio y tan bueno no iba a permitir que un ser tan malo como Satanás existiera, por lo cual descartaba. Todo lo que es la expresión Descartes viene de René Descartes, el filósofo francés, considerado el padre de la filosofía moderna. René Descartes, un gran filósofo. Él era un filósofo creyente, creía en Dios y lo creía muy firmemente. Es muy importante, ¿verdad?, creer en la existencia de Dios. Y también hay un experto en lo que fue, cuando usted oye el apellido, sabe de quién estoy hablando, Louis Pasteur. Él descubrió la pasteurización. La pasteurización de la leche fue un descubrimiento de Louis Pasteur. De ahí viene de pasteurización, Louis Pasteur. También fue un científico, pues creía en Dios y creía que Dios
era como el camino a la ciencia, que la ciencia era el camino para conocer a Dios. Su pensamiento más célebre de este hombre Pasteur, Louis Pasteur, era lo siguiente. Louis Pasteur decía, y en el mundo actual se ve cada día, que un poco de ciencia aleja de Dios, pero la mucha ciencia nos acerca a Dios, nos devuelve a Dios. Es muy importante porque cuando un científico analiza tantas cosas tan inexplicables, tan complejas que acontecen en el mundo, él sabe que no vienen de la nada y que muchos no pueden venir de una bacteria, como la teoría de la evolución de Darwin. Entonces la ciencia está alineada con la creencia en Dios. Así que Louis Pasteur puso su creencia y sostenía que un Dios tan perfecto, eso lo sostenía el filósofo René Descartes. Louis Pasteur lo que sostenía era que la poca ciencia aleja el pensamiento humano de Dios y la mucha ciencia nos acerca a Dios porque abre los científicos los ojos. Dicen, ¿cómo puede ser que tantas cosas perfectas aparezcan de la nada? En el tiempo actual hay un científico del genoma humano, se llama Francis Collins se escribe. Este científico de Estados Unidos es un científico muy experto, descubridor del ADN, él descifró el ADN. Entonces, este científico es muy interesante saber de su proyecto. Él escribió un libro, escribió varios libros. Su más reconocido se llama ¿Cómo habla Dios? Él dice que Dios habla a través de la ciencia. Francis Collins sostiene eso. Y él dice que se siente muy alegre cuando él descubre algo que Dios conocía desde el principio. Así que grandes científicos creen en la existencia firmemente de un creador y profesan su fe. Este hombre muy interesante, Francis Collins, era ateo en su juventud. Y hasta que una tarde, en una caminata cristiana, él había leído un libro muy interesante de un escritor inglés y él pues decidió seguir a Cristo hasta el día de hoy. Y es un científico muy famoso a nivel mundial y él pues es un cristiano muy conocedor de la fe y un gran científico. También en este tiempo actual, mire, hay él trabaja en televisión y cine también. Es un coreano muy famoso, ¿cómo se llama? El nombre de él es Jong Hong Kim. Jong Hong Kim es un ferviente cristiano. Él trabaja en películas de cine, también trabaja en ese tema de televisión y es una persona, un científico. Este hombre, Jong Hong Kim, tiene el nivel de inteligencia, lo que es el coeficiente de inteligencia más alto que se conoce a nivel mundial, 2.75, escuche bien, 2.75 nivel de inteligencia. De los seres humanos con vida, tiene él el récord Guinness, Jong Hong Kim, récord Guinness en inteligencia, y es un hombre de una creencia firme en el cristianismo. Él dice que su objetivo es alcanzar a la humanidad para Cristo, porque sostiene que Cristo es Dios y su lógica, dice él, que Cristo es Dios, su lógica es Cristo y Cristo es Dios para Jong Hong Kim. Así que la ciencia y la fe en Dios son dos líneas que van en paralelo, pero van hacia el mismo objetivo, en demostrar la existencia de un creador que creó todas las cosas a la perfección. Hay personas que profesan no creer en Dios y respetamos su opinión, pero
es muy importante porque la fe en Dios nos fortalece, nos da esa fuerza de voluntad para soportar dificultades y vivir una vida firme y sentir esa paz que nos da Cristo, quien dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y en mí encontrarán la paz. Cristo nos ofrece la paz que el mundo no nos puede dar. Es muy importante acercarnos a Él porque Cristo nos ofrece todo lo que el mundo nos niega. No se fije en personas religiosas que lo apartan de la fe. Ponga sus ojos en Jesús porque Él es el dador y el consumador de la fe. Hasta aquí nuestra exposición, un llamado a la reflexión. Shalom, shalom alejem. Que Dios les bendiga. Amén.